Para todos. Entonces vamos a seguir con el tema de funciones polinomiales y vamos a circunscribirnos en esta ocasión a la introducción de las funciones racionales. Entonces dice que una función racional es una función que puede escribirse como cociente de dos polinomios, ¿sí? Entonces por esa razón es que seguimos nosotros también diciendo que una función racional es parte de nuestras funciones polinomiales, que las funciones polinomiales que habíamos visto en una clase anterior. Veamos, pues, entonces la forma de representar una función polinomial básicamente tiene esta estructura: f de x es igual a un polinomio de x y dividido un polinomio de x. Entonces, como los dos son polinomios, seguimos teniendo una función polinomial. Por otro lado, nos dicen que si el denominador es un número cualquiera, si este fuera un número cualquiera, un polinomio de grado 0, ya habíamos definido que los polinomios de grado 0 tienen la característica que cualquier valor elevado a 0 se va a volver 1, y ese 1 multiplicando al coeficiente constante, y entonces ese se va a volver un número cualquiera. Entonces, si nosotros tenemos ese polinomio dividido un número cualquiera, la función sigue siendo un polinomio, ¿sí? O sea, si nosotros dividimos 3x al cuadrado más 5x más 2 dividido 1, eso es una función racional, está siendo dividido dentro de un polinomio de grado 0 y no deja de ser un polinomio. Dice, por lo tanto, las funciones polinómicas son funciones racionales. Entonces, por esa razón es que el tema de las funciones racionales las seguimos tratando dentro de las funciones polinomiales. Entonces, que ya que un polinomio es considerado como una función racional, nos interesa ahora analizar los polinomios de una forma algebraica y no tanto gráfica como era lo que habíamos hecho anteriormente. Es decir, nosotros estábamos analizando las gráficas, pero ahora nosotros algebraicamente podemos analizar a esos polinomios. Entonces, de nuevo, como hablábamos, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué conocimientos debemos tener para poder llevar a cabo nuestras funciones racionales? Este video vamos a hacer un recordatorio de algunos temas que ya se tuvieron que haber visto en algún momento, pero no está de más recordar para luego poder ya analizar las funciones racionales de forma directa. Dice que el objetivo principal, como se vio anteriormente, el objetivo principal es poder factorizar nuestros polinomios, o sea, poder llevarlos a expresiones simples, para de esa forma poder obtener la mayor cantidad de características del polinomio, ¿sí? Entonces ya nos dimos cuenta que si lo factorizamos, nosotros podemos fácilmente encontrar algunos valores, como por ejemplo, donde la función corta x, donde la función corta el eje y, ¿sí? Si la función corta directamente el eje, si la función solo pasa tocando el eje, y características de esas que ya habíamos definido anteriormente, ¿sí? Que era la multiplicidad, que eran los ceros y todas esas condiciones. Para eso nos sirve entonces factorizar nuestros polinomios. Entonces, parte de factorizar es el hecho de poder hacer nuestras funciones racionales. Y entonces, ¿qué deberíamos de haber visto ya? Y vamos a tener que aplicar más adelante, es el tema de la división de polinomios. ¿Cómo hacemos para dividir un polinomio? Que al final una función racional, si estamos diciendo que es un polinomio dentro de otro polinomio, básicamente lo que estamos llevando entonces es una división de polinomios. Veamos, ¿cómo podríamos nosotros hacer división de polinomios? Entonces, existe el primer método, que sería el método de la división larga. Ese método es ampliamente visto en todo el bachillerato. Desde el básico empezamos a ver y seguimos viendo en el bachillerato, y entonces solo vamos a hacer un recordatorio breve de qué es una división larga, y luego vamos a definir qué es una división sintética, que también en algún momento ya se vio. La división larga nos dice que tiene las características que nosotros agarramos el numerador, lo metemos a una función división y lo dividimos dentro del denominador.
y entonces a partir de ahí nosotros nombramos, decimos que dx es el dividendo, que dx minúscula es el divisor, que vamos a obtener un cociente, que básicamente es lo que nos va a interesar en algún momento a la hora de querer factorizar, y luego también nos interesa definir el residuo. ¿Por qué razón nos va a interesar el residuo? Porque lo que vamos a ver de ahora en adelante es que para tratar de encontrar los ceros de nuestra función requerimos de que ese residuo sea 0, ¿sí? Y entonces eso nos va a permitir a nosotros en algún momento que la función en el dividendo nos pueda servir como un cero de nuestra función. Entonces ya habíamos definido dx lo podríamos reescribir al final, este dx que es el dividendo podría ser este dx que es el divisor multiplicado por el cociente más el residuo, ¿sí? O sea que toda esta expresión nos debería de llevar a un polinomio obtenido originalmente. Entonces, por ejemplo, nos dicen que si nosotros tenemos como dividendo x al cuadrado, nosotros podríamos asumir que al dividir, al tratar de llevar esta expresión o al factorizarla, nosotros tenemos en x más 1 por un x menos 1 más un 1. Entonces esto lo que nos está diciendo es que si nosotros dividimos x al cuadrado dentro de x más 1, obtenemos el cociente x menos 1 y seguimos teniendo un residuo que es igual a 1, ¿sí? Entonces este tema de la división larga es ampliamente visto por ustedes, entonces no nos vamos a detener tanto en este tema. Entonces el que sí nos interesa en algún momento definir de una forma más a lleno es el tema de la división sintética. ¿Por qué razón? Porque procesos matemáticos, la división sintética nos puede ayudar a obtener resultados de una forma más rápida. Entonces, y es muy probable que la división sintética no haya sido tan ampliamente vista con sus características antes de el ingreso a la universidad, y entonces por esa razón es que nosotros vamos a definir la división sintética. Si la división larga ya se asume que ya es ampliamente conocida, entonces solo vamos a nombrarla. La división sintética nos dice que es un proceso abreviado de la división de polinomios, y este proceso se puede realizar cuando el divisor tiene la forma x menos c. Cuando tengamos la forma x menos c, ya hemos definido que el x menos c es un factor de nuestro polinomio, ¿sí? Entonces lo que estamos definiendo es que este menos c, este valor de c, es una raíz de nuestro polinomio. Entonces cuando nosotros definamos que nos dice que el divisor tiene la forma de x menos c, nosotros podemos realizar entonces división sintética. Dice, cuando se trabaja división sintética se trabajan únicamente los coeficientes del polinomio, ¿sí? Para trabajar una división sintética nosotros nos olvidamos de las variables y trabajamos únicamente con los coeficientes. Y entonces eso hace que en algún momento se simplifiquen las operaciones. Por eso dice aquí que es un proceso abreviado de la división. Veamos, nos dice, si nosotros tuviéramos el polinomio racional que tiene la forma 2x a la 4 menos 5x al cubo menos 14x al cuadrado más 47x menos 30, y lo dividimos dentro de x menos 2, si nos damos cuenta, este x menos 2 tiene esta forma x menos c, ¿sí? Y entonces c vale 2, y entonces nosotros ya podemos hacer esta operación. Ahora lo que había que definir es que si esto en algún momento va a ser un 0 o no de nuestra función. Entonces, ¿cómo operamos esto? Nos dice que para trabajar la división sintética nosotros hacemos uso únicamente de los coeficientes del polinomio. Entonces el tema de la división sintética es, nosotros agarramos a todos los coeficientes del polinomio. Tenemos el primer coeficiente, que es el coeficiente 2, tenemos un coeficiente menos 5, un coeficiente menos 14, el coeficiente más 47 y el coeficiente menos 30. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá no trasladamos ninguna variable, únicamente trasladamos a los coeficientes o a las constantes que están acompañando a esa variable, y las trasladamos
con el signo con el que están trabajando dentro del polinomio. Y luego en esta parte de acá nos dice que debemos de meter el valor de c del polinomio x menos c, del factor x menos c. Entonces, si esto es x menos c, quiere decir entonces que c vale 2, ¿sí? Para que de esa forma nosotros podemos decir x menos más 2 se vuelva x menos 2. Entonces, c vale más 2. Entonces colocamos acá el valor de más 2 que salió de esta parte de acá. Por eso nos dice que c sale de x menos c. Entonces colocamos aquí más 2. Y ahora empieza el proceso de nuestra división sintética. Para hacer la división sintética nos dice que como primer paso nosotros deberíamos de bajar al primer coeficiente, ¿sí? Lo trasladamos tal cual. Es como decir que aquí existe un 0 y entonces nosotros lo sumamos acá. Decimos 2 más 0 va a ser igual a 2. Como segundo paso nosotros decimos el 2 que está acá lo multiplicamos por este valor que quedó aquí abajo. O sea, decimos más por más va a ser más, 2 por 2 va a ser 4, ¿sí? Más por más, 2 por 2, 4. Y entonces eso es como llevar un proceso cruzado, este por este, y lo colocamos en el siguiente término. Y hacemos la operación. Aquí dijimos 2 más 0 es igual a 2. Y aquí hicimos menos 5 más 4 es menos 1. Y así continuamos entonces con todo el proceso. El valor que nos quedó acá lo multiplicamos por este y lo colocamos bajo el siguiente valor. Y así hacemos la suma algebraica. Entonces de tal forma que nosotros decimos esto que estaba acá es 2 por 2, 4, menos 5 más 4, menos 1, luego más por menos, menos, 2 por 1, 2, menos 14 menos 2, menos 16, más por menos, menos, 2 por 16, 32, 47 menos 32, 15, y más por más, 2 por 15, 30, y 30 menos 30 es 0. Eso quiere decir entonces que nuestra expresión tiene un residuo de 0. Entonces dice que el último es el residuo. Todo lo que tenemos acá es el coeficiente del polinomio factorizado, y entonces ya solo nos queda reescribirlo en la forma general, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos una forma general que decía que tenemos a esta expresión que habíamos considerado, ¿sí? Nuestro dividendo lo multiplicamos por nuestro coeficiente polarizado, nuestro coeficiente factorizado, que también ya le habíamos dado nombre. Al principio nosotros le habíamos dado a esto que teníamos acá, dijimos que esto era el cociente. O sea, hacemos el dividendo por el cociente, nos debería dar al polinomio más el residuo. Y entonces tenemos al dividendo por el cociente más el residuo, pero el residuo es 0, entonces más 0 nos debería dar al polinomio que habíamos dividido. O sea, 2x a la 4 menos 5x al cubo menos 14x al cuadrado más 47x menos 30, ¿sí? Entonces esa es la forma de comprobar que lo que teníamos acá multiplicado por lo que nos quedó aquí abajo nos debería dar al divisor. Entonces ese es el proceso para realizar división sintética, ¿sí? Entonces vamos, para este caso ya nos definieron quién es el valor de c. Entonces lo que vamos a tener que hacer nosotros más adelante es determinar quién es ese valor de c, y eso es a lo que vamos. Se dan cuenta, la división sintética no tiene mucho que hacer, ese es un recordatorio de algo que se vio en algún momento. Entonces ahora lo que nos vamos a hacer con escribir es a determinar este factor, ¿sí? Y el valor de c. Y entonces para eso nos dicen que vamos a hacer otra vez ahora uso de nuestros ceros racionales. Veamos, en algún momento en el video anterior ya habíamos visto el tema de los ceros aplicado a nuestras gráficas. Entonces vayamos ahora a nuestros ceros racionales. Antes vimos los ceros de los polinomios porque nuestro polinomio no presentaba una forma de división. Entonces eso quiere decir que si ahora nuestra función es racional, nuestros ceros deben de ser racionales. Y entonces nos dice que si tenemos nosotros al polinomio f de x igual a n x a la n, ya habíamos visto esta estructura de polinomio, que
la potencia que está acompañando a la x tiene que ir en disminución, entonces va desde una n hasta una potencia 0, ¿sí? Entonces este grado tiene que ir disminuyendo hasta llegar a un grado 0, quiere decir que aquí a la 0 lo acompaña un x elevado a la 0, pero x a la 0 es 1, por esa razón es que obviamos escribir este x a la 0, ¿sí? Aquí es 1 grado 1, 0 grado 0, n grado n. Bueno, eso ya lo habíamos definido anteriormente, solo estamos haciendo otro recordatorio. Y entonces nos dice que las raíces racionales del polinomio se pueden obtener como factores de a0 y de an. Sí, ahora nos interesa el coeficiente del término principal y el coeficiente del término independiente. Dice que p es un factor del término independiente, de la constante que aparece regularmente en el polinomio, y que q es un factor del coeficiente del término principal. Entonces nos dice que las raíces racionales se pueden obtener mediante la expresión más menos p dividido q, o sea, los factores de este número dividido a los factores de este número, ¿sí? Aquí sale p y aquí sale q. Entonces vayamos acá, nos dice, si nosotros tuviéramos la función f de x es igual a 6x a la 4 menos 43x al cubo más 66x al cuadrado menos 3x menos 10, nosotros deberíamos entonces de definir qué valores pueden ser ceros racionales, ¿sí? ¿Cómo podemos encontrar los ceros de la función? Entonces definamos. Nos decía, los factores posibles nos decía que necesitamos los factores de la constante, o sea, del a0, y del principal, o sea, nuestro an. Entonces vamos, el grado del polinomio más alto es 4. Eso quiere decir que x a la 4 es nuestro factor principal, y entonces la constante que acompaña a 4 es 6, entonces este es nuestro coeficiente q. Y la constante es 10, y eso quiere decir entonces que 10 es nuestro valor, nuestro factor p. Y entonces nos dice 10 en qué factores se puede descomponer, o sea, 10 es divisible entre 1, entre 2, entre 5 y entre 10, ¿sí? Bajo estos factores es divisible 10 exactamente. Y ahora 6 es divisible exactamente entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. Entonces eso nos lleva a definir que 10 es 1, 2, 5 y 10. Y dijimos que podíamos definir a p dividido q, y entonces podemos tener más menos 1, más menos 2, más menos 5 y más menos 10. O sea, estos posibles valores pueden ser valores de p, ¿sí? Su parte positiva y su parte negativa. ¿Sí? Cada vez que, por eso es que aquí no nos importó que hubiera aquí un menos 10, sino que nos interesa el 10 como tal y el 6 como tal. Y entonces nos está diciendo que podemos obtener el positivo y el negativo de 1, de 2, de 5 y de 10, que son todos los factores que pueden estar dentro de p, estar contenidos en p. Y ahora abajo colocamos a los factores que pueden estar contenidos en q. Y q dijimos que era 6, que tiene 1, 2, 3 y 6, entonces más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Y entonces, ¿cuántas combinaciones podemos tener? Podemos tener 1 con todos los del denominador, 2 con todos los del denominador, 5 con todos los del denominador y 10 con todos los del denominador. De tal forma que decimos más menos 1 dividido más menos 1 nos va a quedar más menos 1. Más menos 1 dividido 2, un medio, y luego 1 dividido 3, un tercio, 1 dividido 6, un sexto. Luego nos vamos a 2 dividido 1, 2. 2 dividido 2 va a ser 1, pero como ya lo tenemos, ya no lo copiamos. Y luego 2 dividido 3, 2 tercios, 2 dividido 6 va a ser un tercio, pero un tercio ya lo tenemos, entonces ya no lo copiamos. Luego 5 dividido 1, 5.
5 dividido 2, 5 medios, 5 dividido 3, 5 tercios, y 5 dividido 6 va a ser 5 sextos, y si lo simplificamos es 2 tercios, ya no lo copiamos porque ya lo teníamos anteriormente. Luego 10 dividido 1, 10, 10 dividido 2, 5, ya lo tenemos. 10 dividido 3, 10 tercios, y 10 dividido 6 también ya lo tenemos, que son 5 medios, ¿sí? 10 dividido 6, perdón, 5 tercios. Entonces los valores que se repiten ya no los copiamos, y entonces eso nos dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 positivos más 12 negativos, quiere decir que tenemos entonces 24 posibles ceros, ¿sí? Tenemos 24 probables ceros racionales. Entonces ahora lo que nos quedaría es probar cuál de esos 24 ceros racionales son los que realmente cumplen con la que funcionen dentro de esta función polinomial. ¿Qué podemos hacer en algún momento? Es probemos la función para 1, y si para 1 nos queda 0, ¿sí? Si entonces decimos 6 por 1 a la 4 menos 43 por 1 al cubo, entonces podemos probar esos 24 valores dentro de nuestros valores de x acá. Entonces a la hora de probar esos 24 valores nosotros podríamos determinar qué valores hacen que la ecuación sea 0. Entonces si nosotros logramos encontrar esos valores que hacen que la ecuación sea 0, nosotros podríamos determinar que esos valores que evaluados acá hacen que sea 0 son ceros racionales, ¿sí? Por eso es que estamos buscando que los valores sean ceros, o sea que a la hora de meter este valor en cada una de las x que está acá nos dé como resultado 0. Por eso es que se llama cero racional. Esa es una forma de probar todos estos valores dentro de nuestra función e ir haciendo que sean ceros. Hay una regla, dice la regla de Descartes de los signos. Entonces eso nos puede ayudar en algún momento a ir reduciendo esas opciones. Y si tenemos 24, podemos ir reduciendo nuestras opciones a la hora de aplicar esa regla de Descartes de los signos. Entonces nos dice que si p de x es una función polinomial con coeficientes reales, escrito con potencias descendientes de x, entonces una variación en signos se presenta siempre que los coeficientes adyacentes tengan signos contrarios. Ahorita vamos a ver numéricamente qué quiere decir todo esto que leímos acá. Veamos. Nos dice que si nuestra función es 6x a la 4 menos 43x al cubo más 66x al cuadrado menos 3x menos 10, esto es lo que nos dice que es una función polinomial. Si es una función polinomial con coeficientes reales, tenemos coeficientes reales, ¿sí? ¿A qué se refiere que tengamos coeficientes reales? Que en algún momento podemos tener aquí 5i por x a la 4, ¿sí? Entonces ese es un coeficiente imaginario. Entonces nos está diciendo que los coeficientes tienen que ser reales. Y entonces aquí tenemos 6, 43, 66, 3 y 10, todos son reales. Escrito con potencias descendientes, perdón, aquí se nos fue la i, son descendentes que van en descenso, no son que descienden de alguien, sino que van en descenso, entonces son descendentes. Es 6, tenemos x a la 4, luego x a la 3, luego x a la 2, luego x a la 1 y luego x a la 0. Entonces a eso se refieren las potencias descendentes de x. Y entonces dice que entonces una variación en signos se presenta siempre que coeficientes adyacentes tengan signos contrarios. Entonces vemos, este coeficiente tiene signo más, el adyacente a él tiene signo menos. Entonces aquí hubo una variación de signo. Luego el adyacente a menos 43 es más 66, quiere decir que aquí hay una variación de signos. Luego el adyacente de más 66 es menos 3, aquí hubo una variación de signos. Y luego el de menos 3 es menos 10, quiere decir que aquí no hubo variación de signos. A eso se refiere que dice una variación en signos se presenta siempre que
coeficientes adyacentes, o sea, el coeficiente que está a la par, tenga un signo contrario. Este era más y este es menos. Aquí hubo entonces una variación en signos. Entonces ya definimos numéricamente a qué se refería todo este montón de palabras que habíamos definido acá. Entonces definimos, aquí hay un cambio de signo, aquí hay un cambio de signo, aquí veníamos más, se volvió menos, luego veníamos menos, se volvió más, luego veníamos más, se volvió menos, y luego ya no tenemos más cambios de signos. Eso quiere decir que esta función tiene 3 variaciones de signo. Luego vamos a definir para qué nos sirven esas variaciones de signo. Veamos pues, la regla de Descartes entonces nos dice que el número de ceros reales positivos de la función p de x es igual al número de variaciones que se den signo en p de x, o es menor a este último número en un número entero par. Entonces nos dice, nosotros evaluamos nuestra función en p de x, variamos esta función en p de x, y entonces definimos que esta función tiene 3 variaciones de signo. Entonces tiene probablemente 3 ceros reales positivos, o dice, o es menor a este último número en un número entero par. Quiere decir que puede tener 3, ¿quién es el número par anterior? 2 o 0, o sea que puede tener 3, 2 o 0 reales positivos. Y la regla de Descartes de los signos nos dice entonces que el número de ceros reales negativos de esta misma función lo vamos a obtener, dice que es igual al número de variaciones en signo, pero cuando nosotros evaluemos ahora la función para menos x, o sea, ahora le cambiamos el signo a todas las x y vemos, luego de simplificar, cuántos cambios tenemos. Y entonces esos cambios que tengamos en la función valuada en menos x va a ser el número probable de ceros reales, o el menor a este en un entero par. De la misma forma podemos tener, si teníamos 4, pueden ser 4, pueden ser 2 o puede ser 0. Entonces tenemos que ir bajando en números pares. Entonces eso es a lo que se refiere la regla de Descartes. Ver cuántas variaciones tienen nos va a permitir a nosotros definir cuántas probables positivas y cuántas probables negativas. Entonces, por ejemplo, si teníamos aquí, nos dice que podemos tener 4 raíces, y entonces si nos está diciendo que hay 3 positivas, quiere decir que debería haber únicamente una negativa, ¿sí? Entonces aquí como nos queda más menos algo, más menos, acá sí que descartamos todos los negativos y podemos empezar a probar con los positivos, porque tenemos más opciones de probar a positivos. Para eso nos sirve la regla de Descartes, ya nos va limitando un poco las posibilidades de ir probando esos ceros racionales que encontramos de la forma P partido Q. Ahora veamos algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender, terminar de entender más estos conceptos. Ejemplos, nos dice, usar la regla de Descartes de los signos para determinar cuántos ceros reales positivos y cuántos negativos puede tener la función polinomial p de x es igual a 2x a la 6 más 5x a la 4 menos x al cubo menos 5x menos 1. Y nos dice que determinemos el posible número total de ceros reales. Veamos. Entonces nos dice, use la regla de Descartes de los signos para determinar cuántos ceros reales positivos y cuántos ceros reales negativos puede tener la función polinomial. Entonces definamos. El primer caso, no sé, la solución de esto es, dice que primero hallemos los posibles ceros positivos. Para hallar los posibles ceros positivos, ya nos dimos cuenta, o ya habíamos visto anteriormente, que necesitamos nosotros definir cuántos cambios hay en la función original, ¿sí? O sea, en la función valuada en x. Entonces vamos a la función original y decimos, aquí es positivo y este es positivo, quiere decir que aquí no hubo cambio. Luego de positivo nos pasamos a negativo, quiere decir que aquí hubo un cambio. Luego de negativo a negativo no hay cambio, y de negativo a negativo no hay cambio. Eso quiere decir entonces que como solo existe un cambio,
podemos concluir que solamente puede existir un cero real positivo o ninguno, ¿sí? Un cero o disminuido, ninguno. Va. Entonces como máximo podemos tener un cero real. ¿Por qué razón? Porque solo hubo un cambio de signo. Va. Entonces ya hallamos los posibles ceros positivos. Va. Veamos, los ceros positivos los hallamos en la función original. Va. Luego nos dice, ahora hallamos los posibles ceros negativos. Entonces para ello evaluamos el polinomio en menos x. ¿Sí? Se recuerdan que nos decía que ahora evaluáramos todo en menos x. Eso quiere decir entonces que p valuada en menos x, aquí hay un menos, hay que componer ese por favor, pluma, aquí debería ser p de menos x. Entonces si nosotros evaluamos p de menos x, dice que es 2, en lugar de x colocamos menos x, más 5, en lugar de x colocamos menos x, menos x en lugar de x menos x, y menos 5 en lugar de x menos x, menos 1. Bueno, ahora evaluamos la expresión. Ya sabemos que cualquier número elevado a una potencia par va a quedar positivo. Esta es potencia par, esta es potencia par, esta es potencia impar. Entonces dice que cualquier número elevado a una potencia impar va a conservar su signo. Entonces si es negativo, sigue siendo negativo, y si era positivo, sigue siendo positivo. Entonces como este es negativo, al elevarlo a una potencia impar, se va a volver negativo, y negativo por negativo nos va a dar un positivo. Entonces si nosotros hacemos esto, decimos, como este es negativo pero está elevado a par, se vuelve positivo, positivo por positivo, positivo. Como este es negativo pero está elevado a un par, se vuelve positivo, y positivo por positivo nos da positivo. Como este es negativo y está a un impar, conserva su signo, entonces sigue siendo negativo, pero negativo por negativo nos da positivo, entonces más x al cubo. Como este es negativo pero está elevado a un impar, conserva su signo, y negativo por negativo nos da un positivo, y luego menos 1. Entonces empezamos definiendo. Aquí es positivo, este sigue siendo positivo, no hay cambio, sigue siendo positivo, no hay cambio, sigue siendo positivo, no hay cambio, y luego de positivo a negativo ya hay un cambio, y entonces también hubo únicamente un cambio de signo cuando le cambiamos de más x a menos x, y entonces eso nos dice otra vez que nos lleva a la conclusión de que como solo existe un cambio, solamente puede existir un cero real negativo, o ninguno. Entonces como máximo 1, y entonces la pregunta era usar la regla Descartes de los signos para determinar cuántos ceros reales positivos. Sabemos que puede haber 1, cuántos negativos, 1, y número total de ceros reales, 1 más 1, tenemos 2 ceros reales en el polinomio. Nosotros podemos encontrar 6 raíces, ¿sí? 6 valores para x, pero de esos 6 valores solo tenemos 2 reales. Entonces que nos está diciendo básicamente que 4 de estos valores van a ser imaginarios. Entonces para eso nos sirve determinar la regla de Descartes, para encontrar entonces esas posibilidades de valores. Entonces un 0 ya hemos determinado que era una intersección de la gráfica en el eje x, y entonces ya determinamos esos posibles valores. Ahora hagamos un segundo ejemplo. Nos dice que encontremos todos los ceros racionales e irracionales, si es que existen. Ya vimos que existe la posibilidad de que existen irracionales, o sea imaginarios, y si existieran, irracionales si existieran, del polinomio p de x es igual a 2x a la 4 más 15x al cubo más 31x al cuadrado más 20x más 4. Entonces, solución. Dice, primero vemos que no hay cambio de signo en la función original, o sea, este es positivo, este es positivo, este es positivo, 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 no hay cambio de signo. Entonces, por tal razón, no hay raíces reales positivas, ¿sí? Ya anteriormente vimos esa parte, entonces quiere decir que aquí, como no hay ningún cambio de signo en la original, no pueden haber raíces reales positivas. Ahora probemos para la función valuada en menos x, y entonces la función valuada en menos x nos dice que tenemos 2, todo lo que sea x lo
cambiamos a menos x. Aquí tenemos x al cubo, menos x al cubo, x al cuadrado, menos x al cuadrado, x menos x, y 4 no tiene x, sigue siendo 4. Y entonces ya habíamos definido que la función valuada en menos x, como esto es negativo pero es un par, se vuelve positivo. Como esto es negativo y está en un impar, conserva su signo. Menos por más da menos, menos 15x al cubo. Como esto es negativo pero está elevado a un par, se vuelve positivo. Positivo por positivo da positivo, 31x al cuadrado. Como este está elevado a un impar y es negativo, conserva su signo. Menos por más, menos 20x más 4. Y entonces ahora sí empezamos a ver que existe entre este y este es positivo y este es negativo, existe ya un cambio de signo. Luego de negativo vamos a positivo, existe un cambio de signo. Luego de positivo vamos a negativo, existe otro cambio de signo. Luego de negativo vamos a positivo, entonces existe otro cambio de signo. Eso quiere decir que hay 1, 2, 3 y 4 cambios de signo. Y entonces eso nos está diciendo que es muy probable que hayan, como vemos que hay 4 cambios de signo, es muy probable que puedan haber 4 raíces, o disminuido en un par pueden haber 2, disminuido en un par pueden haber 0. O sea que o pueden haber 4, o pueden haber 2, o pueden haber 0 raíces reales negativas. ¿Sí? Raíces reales positivas, vemos que no hay ninguna, porque no hubo cambio de signo en la original. Pero cuando le cambiamos a menos x, encontramos que pueden haber 4 raíces reales negativas. Bueno. Y ahora vamos. Tenemos a 4 y a 2 como P y Q. Si 4 es P y 2 es Q. Y entonces factores de 4 igual a P tenemos 4 se puede dividir dentro de 1, dentro de 2 y dentro de 4. Y 2 se puede dividir dentro de 1 y dentro de 2. Y entonces ya vimos cómo hacemos esto. Decimos P dividido Q es 1 dividido 1 es 1, 1 dividido 2 es 1 medio, luego 2 dividido 1 es 2, y 2 dividido 2 es 1, y luego 4 dividido 1 es 4, y 4 dividido 2 es 2. Y entonces tenemos como reales racionales, ¿sí? Como 0 racionales, podemos tener más menos 1, más menos 1 medio, más menos 2 y más menos 4. Entonces veamos, ¿para qué nos sirvió la regla de Descartes? Para definir que todos los positivos no los vamos a tomar en cuenta. Entonces eso ya nos limitó y ya nos simplificó un poco, porque ahora podemos probar con menos 1, con menos 1 medio, con menos 2 y con menos 4, ¿sí? Entonces ya es más fácil de poder realizar nuestros cálculos. Ya todos los positivos los descartamos, porque aquí nos dijo que no teníamos ningún positivo, solo teníamos entonces raíces reales negativas. O tenemos 4, o 2, o ninguna. Entonces quiere decir que podemos tener 4 de estas, podemos tener 4, podemos tener 2, o podemos tener ninguna de estos valores que encontramos acá. Ahora veamos. Podemos hacer uso de cualquiera, una división larga, podemos hacer cualquier cosa acá, pero por las condiciones que tenemos nos resulta más fácil llevar, ya vimos que nos resulta más fácil irnos por división sintética. Entonces decimos, copiemos los factores. Tenemos 2, 15, 31, 20 y 4. Podemos probar con menos 1, con menos 1 medio, con menos 2 y con menos 4. Entonces ya, probamos con menos 2, y cuando probamos con menos 2 vemos 2 lo bajamos, menos por menos da menos, por más da menos, 2 por 2 4, 15 menos 4 11, menos por más da menos, 2 por 11 22, 31 menos 22 9, menos por más menos, 2 por 9 18, 20 menos 18 2, y menos por más da menos 4, 4 menos 4 es 0. Veamos, si nosotros dijimos que encontrábamos un residuo igual a 0, nosotros decimos entonces que menos 2 es un 0 real. O sea que ya encontramos que menos 2 es un 0 real, ¿sí? Un 0 racional real. Entonces ya tenemos a menos 2. Entonces cuando tengamos el valor de 0 acá, nosotros ya podemos bajarle entonces el grado a nuestro polinomio. Era de grado 4
Eso quiere decir que entonces ahora corremos un grado y esto se vuelve un polinomio de grado 3. Entonces lo escribimos, decimos 2 que está multiplicado por x al cubo. ¿Por qué razón? Porque dijimos que ahora lo que era grado 4 se volvió grado 3. Luego más 11 de x de grado 2 más, aquí tenemos signo más, 9 de x de grado 1 más 2 de x de grado 0. Veamos, tenemos 2 y 2, tenemos la opción de que sea 2 dividido 2, 1, más menos 1, que sigue estando acá, más menos 1, y más menos 1 medio. Y entonces el 4 ya lo descartamos, o sea, ya 2 ya lo usamos, 4 lo descartamos porque ya no puede estar acá, y ahora puede ser menos 1 y menos 1 medio, ¿sí? Nunca puede ser más, nos recordamos, porque no existen cambios acá, o sea, aquí también siguen sin existir cambios. Entonces, positivos no hay ninguno, entonces negativos pueden haber todavía, menos 1 y menos 1 medio. Entonces probemos qué pasa cuando tenemos menos 1, copiamos 2, copiamos 11, copiamos 9 y copiamos 2 y menos 1, y vemos cuál es el proceso de la división sintética. Y entonces cuando hacemos toda esta división sintética para menos 1, tenemos un residuo de 2, entonces decimos menos 1 no es una raíz, o sea, no es un cero de nuestra función. Entonces dijimos, la otra opción que teníamos era menos 1 medio. Menos 1 medio, aquí puede ser 2, ¿no? Porque 2 dividido 2 es 1, entonces solo tenemos 1 y 1 medio, y entonces menos 1 medio. Cuando probamos para menos 1 medio, los valores siguen siendo los mismos, 2, 11, 9 y 2, y solo probamos para menos 1 medio, y entonces con menos 1 medio si obtenemos este valor de 0. Entonces si obtenemos un residuo de 0, decimos menos 1 medio es una raíz de mi polinomio. Entonces ya vemos, tenemos una raíz que es menos 2 y la siguiente que es menos 1 medio. O sea, de estas 4, 2 o 0, ya vamos obteniendo 2. O sea, ya obtuvimos 2. A menos de esto que tenemos acá, ya obtuvimos 2. Y ya nos dimos cuenta que 4 no puede ser. Entonces, teníamos un grado 3, si obtuvimos este 0, quiere decir que ahora podemos bajarle un grado acá, o sea, este va a bajar un grado, y entonces esto se escribe como el polinomio que es más 2, si esto era 3 originalmente, ahora baja un grado, es de grado 2, 2 de x al cuadrado más 10 de x a la 1 más 4 de x a la 0. Entonces ahora ya nos quedó una función cuadrática. Entonces la función cuadrática la podemos llevar más fácilmente si nosotros ahora utilizamos nuestra fórmula cuadrática. Y nuestra fórmula cuadrática nos dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada del cuadrado menos 4ac dividido 2a. Ya sabemos que el factor que acompaña al cuadrático es a, el que acompaña al lineal es b y la constante es c. Y entonces sustituimos, decimos menos b, b es 10, más menos b al cuadrado, 10 al cuadrado, menos 4a, que es 2, c, que es 4, dividido 2a, y a es 2. Entonces realizamos estas operaciones, menos 10 más menos 100, menos 32, dividido 4. Y eso nos da que esto es, x es menos 10 más menos 100 menos 32, raíz de 68, dividido 4. Y entonces, para que sea más exacta nuestra operación, decimos que se quede ahí, ¿sí? O sea, la simplificamos, la podemos simplificar y podríamos decir que menos 10 más la raíz de 68 dividido 4 nos va a dar menos 0.43 84 47 18 7. Es un número muy grande y lo que hacemos regularmente es entonces aproximémoslo a 2, 3 decimales y nos estamos comiendo varios decimales, y entonces cuando hagamos nuestra gráfica o cuando queramos corroborar es muy probable que no nos dé 0. Si nosotros evaluamos menos 0.438 en nuestra función original, no nos va a dar 0, entonces no nos va a dar tan exacto. Entonces es mejor que quede acá
y de esa forma lo tenemos más exacto. Y entonces decimos, pero como era una cuadrática, quiere decir que debíamos obtener dos raíces. Y exactamente, tenemos dos raíces. ¿Por qué razón? Porque uno es menos 10 más raíz de 68 dividido 4 y la otra es menos 10 menos raíz de 68 dividido 4. Entonces, ahora sí podemos nosotros obtener nuestros ceros racionales, o sea, encontrar todos los ceros racionales e irracionales si existieran, pero para este caso tenemos que encontrar 4 y encontramos los 4 y los 4 son racionales. ¿Cuáles son los ceros racionales? De primero decimos que si nosotros hubiéramos factorizado esto, nos queda x más 2, que es x menos c, y como es menos, x menos menos 2 se vuelve x más 2, y luego tenemos x menos menos 1 medio se vuelve x más 1 medio, y luego x, ya vimos que toda esta expresión nos da menos 0.43, entonces menos por menos da más, x más 10 más la raíz de 68 y x más menos 10 la raíz de 68. Quiere decir que nuestros 4 ceros van a ser: el primer cero es menos 2, el segundo cero es menos 1 medio, nuestro tercer cero es menos 10 más raíz de 68 dividido 4, y nuestro cuarto cero sale de acá, que es menos 10 menos raíz de 68 dividido 4. ¿Sí? Y entonces ahí ya tenemos nosotros cuáles son las aplicaciones de la división de polinomios, cómo hacemos para ir encontrando nuestros ceros. Entonces ya vimos que el encontrar esos ceros lo que hacen es facilitarnos en algún momento el hecho de poder identificar las gráficas y sus propiedades, y de la misma forma cuando hacemos ejercicios nos pueden permitir a nosotros encontrar algunos valores que hayamos definido en algún momento, máximos, mínimos y cuestiones de ese tipo, y entonces nosotros podemos ir determinando nuestros polinomios, simplificando nuestros polinomios, y a partir de ahí ir identificando qué aplicaciones les podemos dar a partir de que encontremos estos ceros, y eso ya vimos que sale a partir de la división de polinomios. Entonces en una siguiente clase vamos a estar definiendo más propiedades de las funciones racionales. Entonces pasen un feliz día.